Buenas noches, bienvenidos al programa número 111 de Economía al Cuadrado en su cuarta temporada. Hoy vamos a seguir con la Revolución de la Libertad y vamos a cerrar el ciclo de la educación pública estatal como el más aceitado mecanismo de adoctrinamiento, dominación que tiene el Estado sobre los individuos. Hoy vamos a hablar de la historia de la educación estatal obligatoria, la historia de la educación en la cual el Estado define los contenidos, o sea, qué, cómo, cuándo, de qué manera se enseña. Es una historia larga y comprender esta historia nos permite terminar de cerrar el círculo de comprensión de lo que es la educación estatal obligatoria. Y al final vamos a hablar de qué hizo Sarmiento con la educación estatal en Argentina. Y vamos a mostrar que cuando se hace un análisis en términos dinámicos, nos damos cuenta que Sarmiento de liberal tuvo poco y nada y en cambio tuvo mucho de conservador. Pero empecemos, señor director, con el primer mojón histórico en la historia de la educación estatal obligatoria. Nos tenemos que remontar a Esparta. En aquel entonces, en la antigüedad, podríamos decir que en el Mediterráneo había dos ciudades antagónicas. Teníamos Esparta, que era la ciudad militarizada, que hacía cultura de la guerra, el ejército y el Estado, en contraposición a Atenas, que era la ciudad apegada al comercio, al estudio, a lo intelectual. Bueno, ¿dónde aparece la educación estatal obligatoria? Aparece en Esparta. En Esparta, el Estado obligaba a los padres a que mandaran a sus hijos a la escuela, colegio militar, donde desde la edad de los 6, 7 años se los adoctrinaba en el arte de la guerra, se los adoctrinaba en la religión del Estado y se le enseñaba a matar y pelear por y para el Estado, por y para la conquista. Ese es el primer mojón histórico de la historia, valga la redundancia, de la educación estatal obligatoria, que desaparece por largo tiempo de la historia de la humanidad hasta el siglo XVI. En la década de 1530, en lo que hoy es Alemania, Prusia, vuelve a aparecer por primera vez la educación estatal obligatoria. ¿Con quién? ¿Cuándo? Aparece con la reforma luterana encabezada por Lutero, que obviamente logra que las autoridades del Estado establezcan la educación estatal obligatoria para los pequeños niños. ¿Por qué Lutero presiona a los burócratas del Estado? Porque Lutero se da cuenta que la educación estatal obligatoria, en coalición, en asociación con la educación religiosa, era el mejor sistema de dominación para que
los ciudadanos, mejor dicho, los hijos de los ciudadanos, creyeran desde pequeños en su reforma religiosa. Utilizan al Estado, utilizan a la educación estatal obligatoria para enseñarle a los chicos no lo que los chicos querían, no lo que los chicos necesitaban, no lo que a los chicos les servía, sino que la utilizan para adoctrinarlos en dos religiones que en ese momento estaban asociadas inmoralmente en complicidad solidaria. ¿Cuáles eran las dos religiones? La religión luterana, su reforma religiosa, y la religión del Estado. Obviamente la disciplina era férrea, y el que no creía en la reforma ni en el Estado era castigado. Los padres que no enviaban a los chicos a la educación estatal obligatoria de la reforma luterana y de la religión del Estado prusiano, uno de los más despóticos de la historia moderna, eran los padres torturados, castigados, inclusive si eran violentos y muy reticentes, eran hasta inclusive quemados vivos. En la era moderna, el segundo mojón que aparece es un primo hermano de la reforma luterana, y casi 4 décadas después, en la década de 1560, en Suiza, Calvino, con su reforma calvinista, o sea, la segunda reforma del protestantismo, logra que los burócratas del Estado establecieran la educación estatal obligatoria en lo que hoy es Suiza. ¿Qué se enseñaba? La reforma calvinista, la adoración a la reforma calvinista. Se enseñaba la adoración al Estado. Y en Suiza, los niños y los padres de los niños que no admitían la creencia en la reforma calvinista y en la religión del Estado, también eran castigados. Obviamente, esto no quedó circunscripto a Europa solamente, sino que cruzó el Atlántico. Y en Estados Unidos, en Massachusetts, en Nueva Inglaterra, en Nueva Escocia, los inmigrantes puritanos establecieron la educación estatal obligatoria en esos estados del noreste de Estados Unidos. Obviamente la educación estatal obligatoria de Nueva Escocia, Nueva Inglaterra, Massachusetts, en el nuevo continente americano, fue delineada, construida, pensada y sobre todo impartida a imagen y semejanza de sus dos modelos iniciales: la educación pública estatal luterana de un lado y la calvinista. En el noreste de Estados Unidos, la educación pública estatal era obligatoria y se enseñaban dos cosas: la religión puritana, la religión al Estado. O sea, había que adorar las creencias religiosas puritanas y había que adorar a ese nuevo Estado que se estaba construyendo en el nuevo continente. Y al igual a lo que sucedía en Prusia y en Suiza, el que no
respetaba ese modelo educativo, no respetaba la educación que se impartía, era fuertemente castigado. Ahora bien, ese modelo educativo que se dio en el noreste de Estados Unidos no fue el único modelo educativo que existió en Estados Unidos. Avanzado el tiempo, solamente esos estados del noreste de Estados Unidos, de los 3 estados totales que había en un principio, tenían un modelo de educación estatal obligatoria, en la cual se impartía la creencia en la religión del Estado y las creencias religiosas puritanas. Los otros estados, que estaban ubicados geográficamente de ahí hacia el sur, copiaban el modelo educativo británico. En las islas que hoy conforman la Gran Bretaña, el Reino Unido de la Gran Bretaña, fueron el último país europeo que sucumbió ante la educación estatal pública obligatoria. En Inglaterra, a diferencia de lo que sucedía en Prusia, a diferencia de lo que sucedía en Suiza, no había un Estado digitando qué, cómo, de qué calidad, cuándo se debía enseñar. Los colegios impartían la educación que las autoridades de cada uno de los colegios querían. Y los padres podían elegir dentro de la oferta existente los colegios a los cuales enviaban a sus niños. Obviamente ustedes puedan decir, sí, obviamente la oferta era muy acotada. Claro, pero era educación libre. Los contenidos no eran digitados por el Estado en Inglaterra, como sí lo eran en Prusia y en Suiza. Y más importante aún, no estaban los padres obligados a mandar a los chicos a esos colegios. Y no eran castigados si no eran enviados a ese colegio, a esos colegios. O sea, se respetaba el orden natural a partir del cual lo natural, la esencia del ser humano, es que los padres se hagan cargo de la educación de sus hijos. Decidan cuando son chiquitos qué tienen que saber, cómo, de qué manera. ¿Por qué? Porque son los que más los conocen, más conocen su individualidad, su esencia, sus gustos, sus preferencias, sus limitaciones, los que les sirve, lo que necesitan. Bueno, este modelo británico que duró así hasta 1880, siendo el último país europeo que sucumbió a la educación estatal obligatoria, había sido replicado en los otros estados de Estados Unidos que no eran los del noreste, o sea que no eran ni Massachusetts, ni Nueva Escocia, ni Nueva Inglaterra. En el resto de estos estados norteamericanos, la educación era libre, había colegios estatales. Los padres podían enviar a sus hijos a esos colegios, a esas escuelas. Pero los que les enseñaban a los chicos no eran digitados desde un estado central, sino que los docentes, los directores de cada una de esas escuelas, impartían, enseñaban los conocimientos que a ellos les parecían. Obviamente, con el transcurso del tiempo, la educación pública estatal obligatoria fue ganando terreno. ¿Por qué? Porque la casta política se dio cuenta, como ya explicamos, que era el instrumento de dominación más perfecto que se podía diseñar. Porque uno, a través de la educación estatal obligatoria, adoctrina en la religión del Estado, adoctrina en la religión de los burócratas de carne y hueso del Estado, que son los apóstoles de la religión, y adoctrina en el cumplimiento de los mandatos de esa religión, que son las políticas públicas.
Entonces, ¿qué sucedieron? Se hace una alianza bastante alejada de la ética de la libertad, de la moral de las ideas de la libertad, entre docentes, sindicatos docentes y burócratas del Estado, que entre ellos se ponen de acuerdo para ir avanzando y expandiendo la educación estatal obligatoria. Es fácil de entender. Para los docentes eran más puestos de trabajo, eran más salarios, era más prosperidad. Para los burócratas del Estado era más adoctrinamiento. Entran en esa asociación inmoral, falta de ética con las ideas de la libertad y empiezan a presionar y lograr extender de a poco y con el paso del tiempo ese modelo educativo compulsivo digitado por el Estado hacia el resto de los estados de Estados Unidos. Y es así como ese modelo educativo puritano, construido en el noreste de Estados Unidos, a imagen y semejanza del modelo educativo de Prusia y de Suiza, o sea, de Lutero y Calvino, se va expandiendo hacia el sur. Ya hacia la mitad del siglo XIX, 1850, 1860, ese modelo se había expandido hacia todo Estados Unidos. También se había expandido en Europa, que ya no había estado encapsulado en Prusia y en Suiza, sino que con la derrota del liberalismo original a manos del conservadurismo, donde los conservadores en los puestos de privilegio del Estado empezaron a tomar las ideas de la libertad cuando les convenía, pero al mismo tiempo disfrutando de las mieles de los privilegios del Estado, haciendo negocios a partir del Estado y con el Estado, pasan a expandir el negocio también de la educación estatal obligatoria. Y vemos como en Italia, con la unificación de Garibaldi, en Italia también hay educación estatal obligatoria. Vemos cómo mucho antes la educación estatal obligatoria emerge y gana terrible fuerza, mucha envergadura, con la Revolución Francesa, que acontece en 1789, durante la primera década, o los primeros 10 años, que después de 1790, o sea, puntualmente, la última década del siglo XVIII. Y avanza en las primeras décadas del siglo XIX. Y tenemos donde se inventa que las pocas escuelas privadas que hay deben tener el reconocimiento de los colegios estatales. Y para eso sus alumnos tienen que dar examen, tienen que ser aprobados y tienen que ser reconocidos por el Estado. ¿Ok? Entonces, vemos cómo el modelo de educación estatal obligatoria a partir de finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, va ganando volumen, va ganando importancia, va entretejiendo una alianza cada vez más fuerte y poderosa con el Estado, con los burócratas de carne y hueso. Y esta educación estatal obligatoria fue un punto que se hace universal en todo Occidente, tuvo un rol importantísimo
en el adoctrinamiento en la religión del Estado, en el adoctrinamiento en la construcción y en la creencia de que era bueno la construcción de fuertes estados nacionales, en edificar la creencia de que era importante el militarismo. No es casualidad todo el devenir bélico del siglo XIX y principios del siglo XX. Está homologado, consentido, construido a partir de las creencias que se enseñan en el modelo de educación estatal obligatorio, que fue crucial para edificar el triunfo del conservadurismo, que tan bien explican Herbert Spencer en El hombre contra el Estado y Albert Nock en El Estado, nuestro enemigo. Esa educación pública estatal obligatoria fue crucial para ponerle el sello y la firma de la derrota al liberalismo, a las ideas liberales radicales originales, y entregarle el mando al conservadurismo estatista de la segunda mitad del siglo XIX, que terminó dándole el triunfo en bandeja de plata al Estado en manos del socialismo de la izquierda. Haciendo un análisis en términos dinámicos, como hay que hacer, o sea, los análisis siempre tienen que ser en términos dinámicos y ver a qué llevaron y a qué conducen hacia un futuro. Nunca tiene que analizarse fotos, siempre películas. Y así hay que analizar el modelo educativo de Domingo Faustino Sarmiento. Es un error intelectual desde mi punto de vista decir, hay que poner en contexto lo que hizo Sarmiento, hay que juzgarlo teniendo en cuenta el entorno en el cual vivía. ¿Por qué es un error? Porque hay que tener en cuenta no solamente el impacto directo en las variables inmediatas de las políticas públicas, sino que hay que tener en cuenta siempre los impactos indirectos y a lo largo del tiempo sus efectos intertemporales. Entonces es miope hacer el análisis de Sarmiento teniendo en cuenta el contexto histórico en el cual adoptó sus medidas. Es un error hacer eso ignorando los efectos posteriores que iba a traer en términos dinámicos las reformas educativas de Domingo Faustino Sarmiento. Cuando hacemos un análisis, Sarmiento fue presidente desde 1864 a 1874. Sarmiento copió desde Estados Unidos el modelo de educación puritano del noreste de Estados Unidos, de Nueva Inglaterra, Nueva Escocia y Massachusetts, y lo importó a Argentina. Importó un modelo educativo que era ingeniería social, lo más alejado a las ideas de la libertad que se puede tener. Él trajo el modelo educativo que enseñaba en forma compulsiva la adoración en la religión del Estado y la adoración en la religión puritana en Estados Unidos. Lo importa. Él trae los maestros ingleses con su ingeniería social, sosteniendo que él sabía qué, cómo, cuándo, de qué manera había que enseñar lo que había que enseñar.
arrogantemente lo dispuso. Ahora bien, ¿qué hizo Sarmiento? Hizo lo que estaba de moda en todo el mundo. 1868, 1874. Se subió a la ola que se subían todos. No tuvo absolutamente nada de estadista. Justamente los estadistas son los que no tienen comportamiento de manada. Son los que toman decisiones que están alejadas del promedio, porque miran para adelante, prestan atención a los potenciales efectos indirectos y se dan cuenta que lo que hace todo el mundo lleva a mal puerto. Sarmiento sentó las bases del adoctrinamiento en la religión del Estado, porque Sarmiento quería construir un Estado-nación. Tanto es así que en 1869 logró que el Congreso aprobara una ley que establecía la creación de los normales, que el primero entró en función en 1870 en Paraná y el segundo en 1871. ¿Qué eran los normales? Eran escuelas de 4 años de adoctrinamiento en el cual se adoctrinaba a los maestros para enseñarles a los maestros qué quería el Estado que se enseñara, cómo quería que se enseñara, en qué cantidad, de qué forma, de qué manera, para que los maestros fueran fieles peones de la traslación hacia los niños de la religión en el Estado, en el adoctrinamiento de las políticas públicas, en la adoración de los burócratas de carne y hueso. Tanto es así que 10 años después del establecimiento de las primeras medidas de Sarmiento, Sarmiento se va en 1874, en 1884 Roca estableció de una buena vez y por todas la educación pública estatal obligatoria en Argentina, con contenidos por ley digitados y aprobados por el Estado, en un país donde en aquel entonces el 75% de los niños y de los colegios eran de gestión estatal. Solamente entre el 25 y 20% respectivamente estaban bajo la órbita de la gestión privada. Pero atenti, no pasaban de grado si no iban a dar un examen a la en el sistema educativo de gestión estatal, que le ponía el sello de que estaban aprobados en los conocimientos de la religión del Estado. Puesto en dinámica, este modelo educativo de Sarmiento fue el que estableció las bases de lo que tenemos hoy en día. Es el modelo que nos condujo a lo que tenemos hoy en día. ¿Qué se enseña en geografía, primero y antes que nada? El mapa con la división política para crear la conciencia del Estado Nacional. El mapa con la división política de provincias para crear la conciencia de los estados provinciales, las capitales y los estados municipales. En historia, ¿qué se enseña? Se enseña la historia de las batallas, de los próceres que dieron la vida. ¿Para qué? Para crear el Estado, para crear el Estado-Nación. Los feriados, que son el nacimiento o la muerte de ¿quiénes? De los próceres, de los grandes hombres. ¿Que por qué son próceres? ¿Por qué son grandes hombres? Porque son los que crearon el Estado Nacional. Tenemos actos. ¿Quiénes representan siempre a los grandes próceres que crearon el Estado en esos actos? Los mejores alumnos, que son premiados con hacer el rol de los próceres que creaban el Estado.
¿Qué se enseña en economía? En economía se enseña que Argentina le exporta vino a Brasil y que Brasil le exporta bananas a Argentina. Cuando en realidad hay un señor privado argentino que se tomó un avión, fue a Brasil y habló con un montón de señores individuos brasileros y los convenció que su vino era bueno y firmó un contrato privado con ellos. Y simplemente son individuos brasileños que le compran vino a un individuo argentino. Y con las bananas es lo mismo, pero exactamente al revés. ¿Por qué nos enseña de esta manera? Y porque se miente. Es necesario enseñar otra campana para crear el concepto del Estado, la adoración en el Estado. ¿Qué se enseña en derecho? Que hay que respetar la Constitución, que es la ley de leyes, que si no se la respeta es el caos. Y que si caemos en el caos, estamos cayendo en el demonio de la religión del Estado. ¿Que cuál es el demonio? El padre de todos los males, la anarquía. Y nos enseñan que la anarquía es una cosa que no es. Nos enseñan que la anarquía es desorden, caos, muerte, violencia. ¿Para qué? Para entronizar la creencia en el Estado, cuando la realidad es que la anarquía es todo lo contrario. Y el que es violentamente o esencialmente violento, es el Estado. Pero nada de esto se ve en este sistema educativo estatal obligatorio, cuya piedra fundamental la puso Domingo Faustino Sarmiento, que simplemente hizo lo que se hizo, lo que se hacía en todo el mundo por aquel entonces, que era establecer un modelo educativo sin libertad que simplemente convalidó la muerte del liberalismo radical original para entregarle ese cadáver al conservadurismo. Conservadurismo que edificó, magnificó el Estado para finalmente darle la victoria en bandeja de plata al socialismo. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en más Economía al Cuadrado. ¿Qué viene?